Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, miércoles 25 de marzo del 2026. El texto de hoy es Juan 5:24, versión Reina Valera 1960. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la reflexión. Este versículo es una de las declaraciones más profundas y doctrinalmente ricas del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Aquí encontramos en una sola frase la esencia del Evangelio: la salvación por la fe, la seguridad eterna, la regeneración espiritual y la liberación de la condenación. Cristo introduce la declaración con la expresión solemne: de cierto os digo. En el Evangelio de Juan esta fórmula viene del original amén, amén. Es un hebraísmo. Esto indica una verdad absoluta, divina y digna de total confianza. Proviene de la repetición de la palabra hebrea amén, amén en los textos originales, indicando énfasis, verdad absoluta, firmeza y autoridad máxima por parte de Jesús al hacer esa declaración. No es una opinión ni una interpretación humana, sino una afirmación autoritativa de Jesucristo, Dios hecho carne, quien según el contexto del capítulo tiene autoridad para juzgar porque el Padre le ha dado todo juicio, como dice Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha entregado al Hijo. El Señor declara tres realidades que ocurren en el verdadero creyente. La primera, oír la palabra de Cristo, pues Él dice: el que oye mi palabra. Oír no significa simplemente percibir sonidos, sino recibir con fe la revelación divina. En el Evangelio de Juan, oír implica obedecer, creer y someterse a la verdad. La fe salvadora comienza cuando el pecador escucha el mensaje de Cristo y lo recibe como verdad absoluta, depositando su fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. La salvación no nace de emociones, esfuerzo humano, entiéndase obras buenas, tradiciones o religión, sino de la palabra de Cristo, como declara Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo, creer al que envió a Cristo, a Dios el Padre, pues la expresión dice: y cree al que me envió. La fe verdadera no se limita a creer en Dios de manera general, sino en Dios como el que envió al Hijo. Esto implica aceptar la misión redentora de Cristo, su encarnación, su muerte sustitutiva, su resurrección, ascensión, su autoridad divina, su señorío, su segunda venida y su reino eterno como Dios en el trono, en su Trinidad eterna y santa. Creer al Padre significa creer que Jesús es el único Salvador, como lo declara Hechos 4:12, el único mediador, como lo declara 1 de Timoteo 2:5, y el único camino, como lo declara Juan 14:6. Esta fe es doctrinal, es personal y además es salvadora porque está basada en la palabra de Dios y en la promesa de Cristo. Juan 17:3 declara: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La tercera expresión dice: y tiene vida eterna, tiempo presente. No dice tendrá, sino tiene. La vida eterna no comienza después de la muerte física, sino en el momento de la fe. Al nacer de nuevo, el nuevo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Su presencia en el corazón es la garantía de poseer ya la vida eterna.
La Biblia declara que son las arras, la garantía de la salvación. Segunda de los Corintios 1, 21 y 22 declara: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La vida eterna en Juan no es solo duración infinita, sino una nueva naturaleza, una nueva relación con Dios, una nueva condición espiritual. El creyente ya posee la vida de Dios en su alma. Número 4. Dice la expresión: no vendrá a condenación. Esta es una declaración de seguridad eterna. Cristo no dice: tal vez no vendrá condenación. No, sino no vendrá, asegurando. El juicio final no decidirá si el creyente es salvo o no. El creyente ya fue justificado en el momento que creyó. Por eso los cristianos no vamos al juicio del gran trono blanco. Ya somos salvos. Vamos al tribunal de Cristo. Así que la condenación fue puesta sobre Cristo en la cruz. Por lo tanto, no queda condenación para los que estamos en Él. Cristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos contra nosotros, pagando nuestra deuda y cancelando la condenación contra nosotros. La Biblia declara en Colosenses 2, 13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Número 5. La expresión ha pasado de muerte a vida. Esto describe la regeneración, el nuevo nacimiento. El pecador no estaba enfermo, estaba muerto espiritualmente. La Biblia así lo declara. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El pecador no necesitaba ayuda, necesitaba vida. Y esa vida solo la da Jesucristo. El verbo está en pasado perfecto. Esta es la construcción gramatical en el griego original. Ha pasado es algo definitivo, es irreversible y es completo. Gloria a Dios por su don inefable y glorioso que es Cristo. El creyente ya cruzó la frontera espiritual más importante del universo. Antes de llegar al cielo, ya pasamos de muerte a vida. Antes, muerte, ahora vida. Antes, condenación, ahora salvación. Antes, separación, ahora comunión. Esta es la aplicación. Este versículo debe transformar la manera en que los cristianos vivimos cada día. Muchos creyentes viven con temor, inseguridad o duda, como si la salvación dependiera de su desempeño. Pero Cristo enseña que la vida eterna es una posesión presente para todo creyente basada en su palabra, en sus promesas y no en nuestras obras. En 1 Juan 2:25 la Biblia declara: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esto produce varias aplicaciones prácticas. Primero, podemos vivir con seguridad espiritual. Segundo, podemos servir con gratitud y no con miedo. Tercero, podemos enfrentar la muerte con esperanza. Cuarto, podemos predicar con convicción. 5. Podemos descansar en la obra perfecta de Cristo. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Además, este texto nos recuerda que la salvación no es gradual, sino un cambio radical. No es mejorar, es pasar de muerte a vida. Amén por ello. Por eso los creyentes verdaderos no podemos seguir viviendo igual que antes, porque ahora poseemos una vida nueva y eterna en Cristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Este es un pensamiento. Una fe sin rendición y obediencia al señorío de Cristo es falsa, ya que el Señor declaró: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Exhortación. Este versículo también nos confronta.
Cristo no dice que todos vienen a vida eterna o que todos la tienen, sino el que oye y cree. Muchos oyen, pero no creen. Muchos creen intelectualmente, pero no han confiado de corazón. Muchos están en la religión, pero no han pasado de muerte a vida. La prueba es que dicen creer en Cristo, pero no les interesa someterse a Él y obedecerlo. La pregunta no es, ¿fuiste criado en una iglesia? ¿Conoces la Biblia? ¿Haces buenas obras? No, la pregunta es, ¿has oído la palabra de Cristo? ¿El Evangelio verdadero? ¿Con fe verdadera? ¿Has creído al Padre que envió al Hijo? ¿Realmente has pasado de muerte a vida? Porque si no has pasado de muerte a vida, entiéndase, si no has nacido de nuevo, todavía estás en muerte espiritual, y aunque tengas una religión y todavía, no entiendas esto, estás en muerte espiritual. Por lo tanto, la condenación permanece en ti si no has creído en Cristo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que Cristo sigue diciendo hoy, de cierto os digo. Su palabra sigue teniendo poder para dar vida. Hoy puedes creer, hoy puedes recibir vida eterna. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Escucha la voz de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Escucha su llamado. Confiesa tus pecados delante de Cristo y cree en su sacrificio en la cruz y cree que ese sacrificio es suficiente para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Pídele al Señor que te salve, que te tome como hijo. Confiésalo como tu Dios, Señor y Salvador, y serás salvo. El llamado a la confesión está en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oración final. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor, eterno y todopoderoso, te damos gracias por la claridad y la autoridad de la palabra de Jesucristo, nuestro Salvador, Dios hecho carne. Gracias porque en Cristo nos ha revelado el camino de la salvación, que no es por obras, no es por méritos, sino por la fe en aquel que tú enviaste. Señor, afirma nuestra fe en tu palabra. Creemos que Jesucristo es Dios hecho carne, el único Salvador del mundo. Esa es nuestra fe. Creemos que murió por nuestros pecados. Creemos que en Él tenemos vida eterna. Gracias porque no vendremos a condenación a través de nuestra fe en Cristo. Gracias porque nos has hecho pasar de muerte a vida. Y gracias porque nuestra salvación descansa en tu obra perfecta. Fortalece nuestra seguridad. Aumenta nuestra fe. Danos un corazón agradecido y ayúdanos a vivir como hombres y mujeres que han recibido vida eterna. Si alguno no ha pasado de muerte a vida, obra en su corazón por tu Santo Espíritu, para que oiga tu palabra a través de este mensaje, se arrepienta y crea en tu Hijo y reciba hoy la vida eterna. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.